Bienvenidos, soy Lisbeth Rodríguez y junto con Antonio José Peña Monsalve. hablaremos acerca de la fuerza mayor y el caso fortuito versus la teoría de la imprevisión. En primer lugar, hablaremos acerca de la definición de estas dos figuras jurídicas. La figura de la fuerza mayor se evidencia en nuestro Código Civil colombiano, nace con la expedición de este código en su artículo 64, donde se evidencia que es un hecho extraño a las partes, como lo puede ser un terremoto, un desastre natural, ¿no? Y evidentemente como características o aquellos elementos que caracterizan o describen bien a esa figura son la irresistibilidad y la imprevisibilidad. Ahora, nos quedamos con el primer elemento, o la primera característica, como es lo irresistible. Evidentemente que el hecho sea irresistible es lo que nos lleva a concluir que el deudor en la relación contractual no tiene ninguna obligación o no se le puede exigir nada jurídicamente hablando, porque no podían anticipar ante este hecho irresistible, ¿no? Y esto es como una característica muy propia que la misma jurisprudencia, las mismas sentencias emitidas por los jueces de la República lo han descrito así. Es una figura que es irresistible porque fue imposible prever, anticipar el daño causado. Entonces, en esa situación, el deudor se ampara desde responsabilidad. Se rompe esa conexión, o como dirían los juristas, ese nexo causal entre la inejecución del contrato y el daño causado, porque no se le puede imputar o reclamar nada al deudor, porque, como dije, es imposible o era imposible que él tuviese conocimiento de este hecho. La teoría de la imprevisión aplica para situaciones que dificultan el cumplimiento de la obligación de contratos de tracto sucesivo, haciéndolos más onerosos, es decir, sí se puede cumplir con la obligación, pero con una carga económica mayor para el obligado, tal como lo establece el artículo 688 del Código de Comercio en su apartado de revisión de contratos por circunstancias extraordinarias, el cual establece que cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles posteriores a la celebración del contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes en grado tal que resulte excesivamente onerosa, la parte puede pedir su revisión. Es decir, ante una dificultad de características graves que influye en el cumplimiento de la obligación, el deudor continúa obligado a responder con la prestación. Esto es, no queda exonerado de su cumplimiento, pero se impone un ajuste acuerdo con la equidad contractual. Es curioso cómo una figura tan trascendental, tan importante para nuestro sistema jurídico colombiano, se ubique únicamente en un solo artículo del Código Civil, como lo es el 64, con una explicación vaga, no tan completa, limitada incluso podría decirse. Este concepto de la fuerza mayor se ha ampliado y se ha explicado de mejor manera en campos de la jurisprudencia, es decir, de comunicados de los jueces, también de la doctrina, o también ha sido desarrollada por algunos profesionales del derecho con base en su experiencia. Sin embargo, hablando del artículo 64, rescatamos dos elementos muy importantes, como lo son la imprevisibilidad y la irresistibilidad, siendo ese segundo elemento el que le da identidad, el que construye a la fuerza mayor, porque aquí nace todo lo demás. Con el elemento de irresistibilidad, es que el juez de la República no puede exigirle al deudor cumplimiento por lo establecido en el contrato. Es eso que blinda al deudor de cumplir con lo pactado en el contrato, lo que lo exonera de responsabilidad. También podemos acudir al artículo 1602 del Código Civil, donde se indica que el contrato es ley para las partes y solamente podrá ser invalidado por consentimiento mutuo de ellas. Pero es que hay que admitir que existen fenómenos sociales que impactan en la evolución del contrato, como lo puede ser un terremoto o alguna decisión política que afecte directamente a los contratantes, en fin, entre otras cosas. Entonces, hay elementos sociales que impactan directamente en el contrato. La teoría de la imprevisión está regulada en nuestro ordenamiento jurídico de forma diversa, ya que la misma no se encuentra establecida de forma explícita dentro del Código Civil colombiano. La primera norma por la que se rige esta figura es la establecida en el Código de Comercio en su artículo 868, el cual dispone que
Cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas, imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación del futuro cumplimiento a cada una de las partes en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá pedir su revisión. Es decir, el juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique. En caso contrario, el juez decretará la terminación del contrato. Esta regla no se aplicará a los contratos aleatorios ni a los de ejecución instantánea, como lo mencionamos anteriormente. Ahora bien, en términos de derecho administrativo, esta figura se encuentra regulada y establecida en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, el cual dispone que cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales que se ordene su revisión, en la que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, que se hagan otras declaraciones y condenas. Por otro lado, esta figura también ha tenido un gran desarrollo jurisprudencial a través de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. La jurisprudencia colombiana es la corporación que se ha encargado de ampliar un poco más el concepto de fuerza mayor establecido en el Código Civil. Es aquella que le da un entendimiento más desarrollado, más entendible para aquellos interesados en ese tema. Por ejemplo, en la sentencia C-1186 del año 2008, pues ya se empieza a indicar los dos requisitos, ¿no?, de imprevisibilidad e irresistibilidad. Nada nuevo es lo que ya dice el Código Civil. Pero un poco más adelante, en la sentencia T-271 del 2016, se advierten de tres requisitos para materializar la fuerza mayor, siendo la imprevisibilidad, o sea, aquel hecho que no se pudo anticipar, prever por parte de los contratantes; la irresistibilidad, que es aquella que lleva a la inejecución del contrato, que exonera de responsabilidad al deudor; y también un hecho externo, ¿no? Estas tres condiciones se complementan y así nace la fuerza mayor. También interesante aspecto de la sentencia T-271 es que amplía el marco de opciones, pues indica que la fuerza mayor no solamente se debe limitar a un hecho de la naturaleza como un terremoto, tal como lo indica el Código Civil, no, algún suceso social que sea irresistible también podría calificar como fuerza mayor. Y ya por último, la sentencia T-195 del 2019 lo permite como una justificación cuando no se asiste a una audiencia, ¿no? Ya en la Administración de Justicia el juez podrá admitir la fuerza mayor como una excusa de no asistimiento a una audiencia. Ahora bien, desde la perspectiva jurisprudencial, la teoría de la imprevisión, en palabras de la Corte Constitucional mediante sentencia 726 del 2010, ha dicho que esta teoría aplica ante acontecimientos temporales extraños a las partes, imprevisibles, inimputables y extraordinarios que afecten obligaciones de ejecución sucesiva y que alteren la economía del contrato, haciendo más onerosa a una de las partes el cumplimiento de la prestación. Esto es que con la nueva situación es posible cumplir el contrato, pero satisfacer la obligación es más gravoso para una de las partes. Se trata así de una imposibilidad relativa, en sentido de que se parte de que se generan repercusiones económicas desfavorables para una parte. Por otro lado, desde la perspectiva de la Corte Suprema de Justicia, la misma ha dicho que los doctrinantes de la imprevisión dicen que una fórmula general sostenida tiene que intentar la combinación de los factores subjetivos y objetivos a partir de si la parte contraria, procediendo de buena fe y en intención al fin del contrato, hubiese admitido que el contrato se hubiese hecho depender de la circunstancia en cuestión, o bien de buena fe hubiese tenido que admitirse si al concluirse el contrato se hubiera tenido presente la inseguridad de la circunstancia, por lo que para que una circunstancia sea reconocida como base del negocio es menester un triple requisito. El primero de estos es que la otra parte contratante haya podido conocer la importancia básica de la circunstancia para la conclusión del contrato. Segundo, que fuese únicamente la certidumbre respecto a la existencia, subsistencia o llegada posterior de la circunstancia en cuestión lo que motivase a la parte que le atribuiría valor a prescindir de pedir a la otra parte su reconocimiento como condición.
Y tercero, finalmente, que en el caso de que la seguridad de las circunstancias se hubiese tomado en serio, la otra parte contratante hubiese accedido a esa pretensión, teniendo en cuenta la finalidad del contrato, o hubiese tenido que acceder procediendo de buena fe. A lo largo de este recorrido explicativo, junto con mi compañera Lisbeth, entramos a hablar de aquellos elementos que configuran la fuerza mayor. Como ya se ha podido evidenciar a lo largo de esta charla, el elemento de irresistibilidad es aquel que le da identidad, aquel que construye a esta figura de la fuerza mayor. También podemos hablar de la imprevisibilidad o de un hecho externo, pero si queremos enfocarnos en el elemento estrella o el elemento que diferencia, el elemento diferenciador de la fuerza mayor de otras figuras, como por ejemplo la teoría de la imprevisibilidad, es la irresistibilidad. Porque pues ya en otros campos, en otras figuras como la teoría de la imprevisión, está construida por otros elementos, ¿sí? La imprevisibilidad y otros elementos que la construyen, pero nada como la irresistibilidad, que es propia de esta figura y que pues genera lógicamente esa exoneración de responsabilidad, donde las autoridades no podrán exigirle al deudor que cumpla con su obligación contractual porque está ante un hecho irresistible. Esa es la figura principal, o el elemento principal más bien, de esta figura. Para que la teoría de la imprevisión sea aplicada a algún caso, dicho caso debe cumplir con 5 requisitos. El primero de ellos es que el contrato sea bilateral, conmutativo y de ejecución sucesiva, lo que significa que esta teoría no opera frente a aquellos contratos de ejecución instantánea. Segundo, que con posterioridad a la celebración del contrato se presente un hecho ajeno a las partes que sea extraordinario e impredecible, es decir, que no sea atribuible a ninguna de las partes del contrato. Tercero, que este hecho altere de manera anormal y grave la ecuación económica del contrato, es decir, que constituya una alea extraordinaria y que el cumplimiento de la prestación a cargo de una de las partes se altere o se agrave y el contrato se vuelva mucho más oneroso para esta parte. Cuarto, que las partes no hubieran podido razonablemente prever esta nueva circunstancia al momento de la celebración del contrato. Y quinto y último, que esa circunstancia imprevista dificulte la ejecución del contrato, mas no la imposibilite, lo cual implica que la parte que se ha visto afectada por esta situación extraordinaria deberá seguir cumpliendo con la ejecución del contrato a pesar de que la misma se haya vuelto más gravosa u onerosa, pues de lo contrario estaríamos frente a un supuesto o evento de fuerza mayor o caso fortuito que se torna una causal de justificación para el cumplimiento contractual. Ejemplarizando un poco la figura de la fuerza mayor y a luces del artículo 64 del Código Civil, podría pensar uno en ciertos escenarios que configuren a esta figura. Por ejemplo, un terremoto, donde las condiciones hayan sido, o más bien las consecuencias hayan sido tan gravosas, piénsese como el que sucedió en Turquía y en Siria hace poco, ¿qué se le puede exigir al deudor? Si realmente fue algo, primero, imprevisible e irresistible, que absolutamente impide la ejecución del contrato. La Administración de Justicia, ¿qué le puede exigir al deudor ante un escenario tan trágico como un terremoto de esa magnitud? A pesar de ser una legislación diferente, piénsese que eso hubiese pasado en Colombia. ¿De qué modo se puede llevar a la ejecución del contrato? Es realmente imposible, ¿no? Aquí está el elemento de la imposibilidad también. También, como se ha mencionado ya en la justicia, en la jurisprudencia, en la sentencia T271 del año 2019, hay hechos sociales que también pueden configurar fuerza mayor. Puede uno pensar en disposiciones estatales que también generen esos elementos de imprevisibilidad e irresistibilidad, siendo también tercero como un hecho exterior, un hecho externo a las partes. Esos dos casos, tanto uno natural como uno social, pueden materializarse en fuerza mayor. Un ejemplo en el que se aplica la teoría de la imprevisión es el desplazamiento forzado, ya que este impide el cumplimiento de las obligaciones cuando éstas fueron adquiridas con anterioridad al desplazamiento, como quiera que en el momento de comprometerse a dar una prestación, el hecho de que aconteciera un desplazamiento forzado
no se encontraba dentro del contexto de negociación, por lo que al configurarse este hecho irresistible, impredecible e inimputable al deudor y al afectar de manera sostenible su capacidad económica, partiendo del supuesto de que la persona desplazada deriva su sustento del lugar del que fue desarraigado, se configura entonces un impedimento para cumplir con esta obligación. Una de las diferencias entre la teoría de la imprevisión y la fuerza mayor y el caso fortuito versa sobre la aplicación de la fuerza mayor en la teoría de las obligaciones, ya que esta parte del supuesto de una imposibilidad absoluta para el cumplimiento de una obligación que hace que ésta se extinga. Y pues a partir de esto desarrolla toda una teoría del riesgo, mientras que la teoría de la imprevisión se basa en la dificultad, más no en la imposibilidad absoluta de cumplir la obligación, de allí que tenga consecuencias diferentes. De parte de mi compañera Lisbeth y de parte mía queremos agradecerles por el tiempo prestado. Esperamos que esta charla haya ilustrado un poco más de conocimiento sobre las figuras de la fuerza mayor y la teoría de la imprevisión, sus diferencias, sus similitudes, siendo las diferencias más grandes que las similitudes, y que puedan comprender también un poco cómo existe y cómo se materializan estas dos figuras en nuestro sistema jurídico colombiano, que con razón de la pandemia pues tomó un poco más de fama. Nuevamente muchas gracias, esperemos que se encuentre muy bien.